Gracias, Bruno. Quiero comenzar contándoles algo personal. La primera fake news en la que caí, o al menos la primera que recuerdo, era el año 2003 cuando Estados Unidos invadió Irak con el argumento de que ese país tenía armas de destrucción masiva. Muchísimas personas, incluyéndome, creímos en esa justificación durante mucho tiempo. Pero hoy se sabe que Irak no tenía las armas de destrucción masiva tal como pintaba el gobierno de Estados Unidos. O sea, el gobierno americano en el mejor de los casos se equivocó. Y en esto también colaboró la prensa, nada más y nada menos que el New York Times, que había publicado una serie de historias erróneas que ayudaron a promover la declaración de guerra. El miedo propiciado por la desinformación publicada en medios así establecidos con trayectoria logró que la opinión pública vuelque todo su apoyo a una guerra con base en un peligro que no existía. Y no podemos culpar a la gente, ¿verdad? Por miedo hacemos muchas cosas. Es un instinto natural y en dosis adecuadas es muy necesario para sobrevivir. Pero el miedo que se genera a partir de desinformación, de mentiras, es un peligro porque nos hace tomar decisiones mal informadas. Y en tiempos de crisis, nuestro miedo se puede convertir en un arma al servicio del poder. Cuando el gobierno anunció el pasado martes la suspensión de las clases y eventos masivos para controlar la circulación del coronavirus, muchas personas que están suscritas al WhatsApp del surtidor, tenemos un canal en WhatsApp, empezaron a enviarnos audios, videos, cadenas que les llegaban principalmente de sus grupos familiares y de sus amigos. ¿Qué nos pedían? Que les digamos si era cierto o no que el coronavirus fue desarrollado en un laboratorio, que hay que tomar alcohol etílico para no contraer el virus, que un doctor falleció a causa de la enfermedad, que en IPS había más de 80 personas ya diagnosticadas. Noticias falsas, fake news, que acrecentaban el miedo y el pánico. Y en una situación como la que estamos ahora, que es de mucha incertidumbre, es normal, pero también es un peligro. Entonces, mientras veíamos cómo el gobierno se preparaba bien para hacer frente a la pandemia por televisión, en una rueda de prensa, en el WhatsApp éramos testigos en tiempo real del crecimiento exponencial de otra epidemia, la infodemia. Bien, la infodemia es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud y se refiere a la práctica de infundir pánico o de promover conductas incorrectas con desinformación. La OMS cataloga esto como una verdadera amenaza a la salud pública. Entonces, hace una semana habían 2 paraguayos contagiados con el coronavirus, decenas de miles más afectadas con la desinformación. Y como periodistas nos preguntamos, ¿qué le podemos dar a la gente para combatir esto? Entonces decidimos modificar toda nuestra producción habitual para atender de inmediato esa latente necesidad de saber qué es cierto y qué no de todo lo que corría por grupos de WhatsApp. Entonces apostamos por el chequeo de noticias, o en inglés se le conoce como fact-checking, algo que ya venimos haciendo hace 3 años. El fact-checking, así rápido, el fact-checking en periodismo es básicamente verificar, verificar, verificar y repetir todo de vuelta. Es un paso dentro del proceso de producción de una noticia donde confirmamos la veracidad de los hechos y los datos antes de que publiquemos nuestra nota. En los últimos años nacieron varios medios y secciones en la prensa internacional que se dedican exclusivamente a chequear el discurso de políticos, porque bueno, se les conoce por decir alguna que otra mentira. Y nosotros también vimos la necesidad de chequear el discurso público en Paraguay. Así fue como nació La Precisa, que hoy es una sección del surtidor, donde verificamos no solo lo que dicen políticos, también líderes de gremios, empresarios o personas que tienen suficiente poder para influir en la opinión pública. Para nosotros el chequeo es un servicio público muy valioso porque está en el interés de la gente saber cuándo la información que da un líder es falsa. Puede ser el paso necesario para romper un prejuicio, para cambiar una opinión, para dejar de votar al mismo candidato, ¿verdad? Hasta ahora hemos hecho, por ejemplo, chequeos en vivo al discurso de los candidatos del último debate presidencial, también del primer informe de Mario Abdo como presidente. Logramos identificar 5 mentiras que dijo el presidente en ese informe. También hemos chequeado falsedades que divulgan ONGs con plata de nuestros impuestos. Encontramos que distribuyen materiales y dan charlas donde dicen que el condón no sirve para prevenir VIH, por ejemplo. Y gracias a estos hallazgos, logramos que una de las organizaciones renuncie a los fondos públicos con los que difundían esas mentiras. Y el año pasado también ya coordinamos un esfuerzo regional de chequeo de mentiras. Nos juntamos 9 medios de 8 países de Latinoamérica para identificar las desinformaciones que se divulgan sobre educación sexual integral. Porque nos dimos cuenta que las mentiras eran básicamente las mismas. Porque la mentira, como el coronavirus, se reproduce, se multiplica, viaja y se repite en muchos lugares muchas veces. Así
Así como con el coronavirus, sin una respuesta colectiva es muy difícil erradicarlo. Por eso es que ahora pedimos a la gente que nos ayuden a parar con la desinformación. Entonces, en cada fact-check que hacemos y publicamos en nuestras redes sociales y en el podcast que estamos produciendo, donde publicamos más chequeos y que divulgamos por WhatsApp, decimos una y otra vez que lavarnos las manos es tan importante como difundir noticias de fuentes confiables entre nuestros contactos. Y así también como aprendimos en estos días algo tan sencillo como el lavado correcto de manos, también se puede aprender a verificar información. Entonces les quiero dejar con 3 tips esenciales de cómo hacerlo. Primero, acudan a fuentes oficiales para informarse. Para situaciones de crisis como epidemias o pandemias, las fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud y a nivel local, el Ministerio de Salud son claves, son imprescindibles. Hay que desconfiar de esas publicaciones que rondan por ahí sin responsables identificables, como las famosas cadenas de WhatsApp. Después hay que contrastar las fuentes, no nos quedemos con una sola versión de una noticia. Revisemos cómo otros medios están relatando el mismo hecho para ver si es que hay consistencias. Y por último, acudan a sitios de fact-checking y apoyen su trabajo divulgando su información. La red Latam Chequea es una red que reúne a fact-checkers en toda Latinoamérica. El surtidor es parte y desde ahí estamos trabajando mucho para desmentir las fake news que circulan sobre el coronavirus. Les invito por eso a seguir a Chequeado en Argentina, Agencia Lupa en Brasil, Animal Político en México, solo por citar algunos medios de esta red, para enterarse cuáles son las mentiras, los bulos que eventualmente van a aterrizar en los grupos de WhatsApp de Paraguay. Bueno, y como no, les invito a enviarnos información que vean por ahí, que quieren que nosotros verifiquemos, a nuestro canal en WhatsApp, el 595-981-167320. Y muchísimas gracias.